En principio, esta videoconferencia iba a ser una de las sesiones de la última edición del taller online de la desescolarización interior, que fue el mes pasado y duró 10 días, porque fue como intensivo y abreviado. Pero como había más gente interesada, decidí abrirlo. Y la verdad es que os habéis apuntado muchos más de los que esperaba, así que he tenido que cambiar un poco el formato que estaba previsto. La idea de estas sesiones en vivo es que podamos compartir experiencias, comentarios, dudas entre todos los que estamos. Es decir, se supone que todos los que estamos aquí hoy tenemos que hablar, pero claro, si llegan a entrar las más de 100 personas que se habían apuntado, pues no puedo abrir el micrófono a todos o estaríamos aquí toda la tarde. Por eso pedí que enviaréis vuestras preguntas al email. Muchas gracias por haberlo hecho. Creo que la mayoría van a quedar contestadas, eso espero. Y de todos modos, sí que daré la opción de que hablen los que han participado en el taller del mes pasado, porque en realidad esta videoconferencia es la que corresponde a ese taller. O sea, esta sesión en principio era solo para ellos, así que ellos sí que tendrán opción de hablar. Y si realmente no llega a entrar toda la gente que se había apuntado y vemos que da tiempo, pues también cualquier otra persona que quiera participar podrá hacerlo. Después os cuento cómo funciona la parte técnica. Bueno, os lo cuento ahora. Tenéis que marcar, creo que os sale arriba a la derecha, os tiene que salir un dibujo de una manita, clicáis ahí y es como que estáis pidiendo la palabra y entonces yo os puedo abrir el micrófono, ¿de acuerdo? Bien, como hay gente aquí que no conoce mi proyecto de la desescolarización interior, os voy a contar un poco qué es y de dónde surgió y sobre todo cuál es el objetivo, que es algo en lo que mucha gente a veces tiene malentendido. Yo hace unos años escribí un libro que se titula Sin escuela, que ahora no está a la venta porque lo estoy revisando, pero espero que pronto esté disponible. En ese libro incluí un capítulo que tenía precisamente este título, La desescolarización interior. Para mí, si digo la verdad, no era el capítulo más importante, no era el mejor ni nada de eso, pero me llevé la sorpresa de que me empezaron a escribir personas que lo habían leído y que les había gustado mucho. Me decían cosas como que era lo mejor de todo el libro, que para mí era impensable, que les había ayudado mucho y principalmente lo que a mí más me alegró es que era un capítulo que después me di cuenta, era el único capítulo prácticamente que te daba algo para hacer, que te llevabas algo que podía ayudarte a comenzar inmediatamente a cambiar tu vida. Y al final los que nos dedicamos a difundir un mensaje, eso es lo que queremos, ¿no? Que sea útil para la gente y que lo puedan aplicar a sus vidas, porque si no ese mensaje al final es estéril. Entonces la cuestión es que varias de esas personas me sugirieron que escribiera un libro completo sobre el tema este de la desescolarización interior. Yo me lo planteé realmente, pero al final decidí probar con el formato de curso online. ¿Por qué? Porque así podía tener el feedback de la gente de forma inmediata y modificar el curso, que obviamente es mucho más fácil que modificar un libro que ya esté publicado. Esto lo veo ahora claramente con el de Sin Escuela, que casi me cuesta más revisarlo que cuando lo escribí por primera vez. Bueno, lo que pasó con este curso es que primero fue online, después fue presencial, ahora existen los dos formatos, lo he hecho de diferentes formas, pero sobre todo lo más importante para mí es que cada edición ha sido diferente, precisamente gracias a la respuesta de los que han participado o de los que habéis participado. Así que el curso es algo vivo que ha ido creciendo, que me ha ayudado a mí también a crecer, a pulir mejor mis ideas. Del primero que hice al último hay para mí bastante diferencia, aunque la esencia sea la misma. Y ahora sí que me he decidido a escribir este libro, que espero encontrar el tiempo para hacerlo ya. Como la mayoría creo que estáis suscritos a mi boletín, ya os enteráis de si al final sale. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué va esto de la desescolarización interior? Pues yo llegué un poco por casualidad, tengo que ser sincera. O más bien, fue como la evolución natural de mi trabajo. Porque en mis charlas y en las asesorías que hago directamente con las familias, al principio hablaba sobre todo de los temas más clásicos de la educación en casa. O
sea, lo que la gente más preguntaba también realmente. Yo al final no hago más que responder a lo que la gente está demandando. Entonces, de que hablaba de la forma de hacerlo, de cómo te organizas, intentaba resolver las típicas dudas sobre la socialización y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre, cuando llegaba un bloqueo, llegaba un punto en que la familia no conseguía seguir avanzando y siempre el tema era el mismo, hasta que me di cuenta. El tema era que no basta con comprender la educación en casa a nivel racional. Que tú puedes tener toda la información del mundo, tú puedes tener los mejores argumentos, pero si no lo interiorizas, nunca vas a tener ese punto de, no quiero decir seguridad, porque creo que seguridad total no la tenemos nunca, pero sí al menos la tranquilidad de que estás haciendo lo que debes. ¿A qué me refiero cuando hablo de interiorizar? Pues me refiero a hacer un cambio de chip, digamos, a dos niveles sobre todo, mental, pero también emocional. Y la parte emocional es importantísima, porque fijaos que estamos hablando de dos cosas que nos tocan la fibra interior y muy fuerte, que es, de un lado, nuestra propia infancia. Nos toca revisar cómo fue nuestra infancia, especialmente cómo vivimos nuestro proceso de escolarización, y ahí mucha gente se lleva sorpresas. Mucha gente descubre cosas que no eran como en ese momento le parecieron, que a lo mejor eran mejores o tal vez eran peores, pero no eran como en su día las vivieron. O como yo misma, que muchos años después descubrí que había niños que lo pasaban mal en la escuela. Y eso para mí, mientras yo era pequeña, era una realidad que no existía, vamos, que ni se me ocurría la posibilidad de que eso pudiera pasar. Y en cambio estaba ahí. Y de otro lado, estamos hablando de la infancia de nuestros propios hijos y eso ya sí que es absolutamente visceral. Eso es visceral. Aquí nos ponemos muchas veces a la defensiva, nos enrocamos en nuestras posiciones, todos lo hemos hecho esto, y más aún, aunque queremos hacer lo mejor para ellos, muchas veces no podemos evitar repetir los patrones aprendidos, ¿no? ¿Qué son los patrones aprendidos? Pues que repetimos lo que nosotros hemos vivido, lo que nos han enseñado, sencillamente. Por eso la desescolarización interior lleva este apellido de interior, que se podría haber llamado desescolarización mental, por ejemplo, o algo por el estilo, pero no es solo una cuestión mental. He visto que muchas veces, y a mí me pasó también, el cambio a nivel mental es como el primer paso. Es decir, primero leo, me informo, entiendo, racionalizo, trato de integrar eso en mi estructura de pensamiento y eso es muy importante, pero es solo el primer paso, no es suficiente, ¿vale? Este cambio de chip, y ya os doy la mala noticia desde el principio para que nadie tenga expectativas irreales, no lo consigues en 2 días, ¿vale? Mucho menos en un seminario de 1 hora o en los talleres presenciales, por ejemplo, que suelen durar 4 horas. No se consigue. Ni siquiera la gente que hace el curso de 3 meses, donde trabajamos todos los días de lunes a viernes, acaba completamente desescolarizada, a menos que ya cuando empezó eh, haya empezado desde un nivel, digamos, avanzado. ¿Y esto por qué? Pues porque lo que se ha construido durante muchos años no se puede deshacer ni en unas horas, ni en unos días, ni a veces en meses o incluso años. Y para cada uno el proceso va a ser diferente. Los unschoolers americanos, que en esto nos llevan bastante ventaja, calculan que se necesita 1 mes de desescolarización por cada año que uno ha estado escolarizado. 1 mes por cada año. ¿Esto qué significa? Pensarlo bien. Esto significa que si tú has entrado a la escuela a los 4 años y sales de la universidad a los 24, has estado 20 años escolarizado. Por tanto, el cálculo sería que necesitas al menos 20 meses de desescolarización interior, de hacer todo este proceso personal de desescolarizarte. Es como un proceso de desintoxicación, aunque a lo mejor suene feo decirlo. Obviamente no es algo matemático. Habrá gente que lo logre más rápido porque esté más predispuesta o porque la carga de los años escolares no sea tan fuerte para esa persona.
que no le haya llegado tan adentro, pero habrá gente que necesite mucho más tiempo. Así que el primer consejo y la primera tarea, porque aquí voy a poner deberes para todos, que lo sepáis, el primer consejo es no te exijas demasiado. Sea amable contigo mismo. O sea, piensa que la desescolarización no es un objeto que se consiga, no es un trofeo, no es un momento, es un proceso. Y hay que vivir cada parte de este proceso porque todas sus partes son importantes y tienes que ir a tu ritmo. Luego, aunque el cálculo te dé que te tocan 15 meses o 20 meses, a lo mejor tardas más y a lo mejor tardas menos, pero no importa. Entonces, ¿cuál es la primera tarea de vuestros deberes? Supongo que ya la habréis adivinado. Calcular cuánto tiempo necesitarías para desescolarizarte según esta fórmula, la de un mes por cada año de escolarización. Y pensar que la escolarización puede haber empezado en la guardería, tan pronto como ese, y puede haber terminado con varias carreras universitarias, máster, doctorado o lo que le queráis echar. Así que puede ser mucho, mucho tiempo. Bien, yo explico el proceso de desescolarización interior con una metáfora que es un edificio. Este que ves aquí, por ejemplo. Todos vivimos en un edificio de diferentes plantas. Los que viven en la planta baja, obviamente, no tienen vistas. Se asoman a la ventana y solo ven la calle, escuchan los ruidos, todos los ruidos, y les entra el aire contaminado de los coches. Está bien vivir en la planta de abajo. Hay gente que vive en la planta de abajo y es muy feliz y está muy escolarizado y no hay ningún problema con eso. Pero de vez en cuando sucede que baja un loco por la escalera y cuenta cosas. ¿Qué cosas cuenta? Lo que ha visto desde arriba. Y explica cómo se vive en las plantas superiores. ¿Y cómo se vive? Pues a medida que vas subiendo, te vas alejando del ruido y de la contaminación y se van ampliando las vistas. Hasta que cuando estás en el ático no te llega ningún ruido, respiras aire puro y ves hasta las montañas o el mar a lo lejos. Los coches al final son solo como hormiguitas que están ahí pero no te afectan, ni en ruidos ni en humos. Y eso es importante. La idea es que a medida que te vas desescolarizando, vas subiendo pisos en este edificio metafórico. Esto no significa ni por asomo que los de arriba sean mejores que los de abajo. Ojo, quiero que quede muy claro, que no se trata de ser ni mejor ni peor, ni de sentirse superior, ni nada de eso. Es decir, los de abajo son los que están escolarizados. Me refiero a nivel mental y emocional. Que eso no tiene nada que ver tampoco con ir o no ir a la escuela. Nada que ver. Uno puede vivir en la planta baja, estar muy escolarizado interiormente y sin embargo ser homeschooler, no llevar a sus hijos al colegio. O al revés, uno puede vivir en el ático, está ahí muy desescolarizado interiormente, haberse deshecho de todas esas ataduras y llevar a sus hijos al colegio por cualquier motivo o por cualquier circunstancia de su vida. Puede ser que a tu hijo le guste la escuela, que le vaya bien. O puede ser que tu situación familiar o económica no te permita sacarlo en este momento o nunca. O puede ser que no haya acuerdo entre los padres. Y bueno, un largo etcétera de motivos por los que una persona, una familia completamente desescolarizados puedan llevar a sus hijos a la escuela. Así que estar más arriba o más abajo del edificio, eso es la cuestión de cuál es nuestro grado de escolarización o desescolarización interior, es decir, mental y emocional, independientemente de lo que luego en nuestra vida hagamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en los talleres de la desescolarización interior? Es enseñaros técnicas para ir subiendo de piso. Trato de mostrar cómo se ve la vida desde el ático para que logréis entender e interiorizar la filosofía del unschooling. Cuando conseguís comprender eso, estáis preparados para llegar al ático.
Otra cosa es que lleguéis o no, porque esa es una decisión personal. Uno puede decir, sí, es muy bonito todo en el ático, pero prefiero seguir en la comunidad del quinto piso. Esto es perfectamente legítimo, por supuesto. Y después, si me queda tiempo, os voy a contar mi historia personal de cuál fue el último empujón que me llevó directa al ático, porque tardé muchos años en llegar. Entonces, ¿cuál es esta filosofía del unschooling? Que es la que, cuando la entiendes, te permite llegar realmente al ático de este edificio. Pues bien, se basa solo en dos principios, que parecen muy sencillos cuando los analizamos racionalmente, pero que no son tan fáciles de integrar en nuestro sistema de creencias y en nuestra vida diaria. Esos principios son los que veis aquí, que el aprendizaje está en todas partes y que el aprendizaje es inevitable. O sea, dicho de otro modo, que aprendemos en todo momento y lugar. Quiero que le penséis un poco porque parece muy simple, ¿verdad? Pero cuando el niño no quiere estudiar, cuando solo quiere jugar, y ya si tiene cierta edad en la que consideramos que debería estar aprendiendo algunas cosas de una manera determinada y no lo hace, entonces no es tan fácil, ¿verdad? Y si encima lo que quiere jugar es a videojuegos, entonces ya sí que el cuerpo nos pide tirar estos principios por la ventana y bajamos rápidamente hasta la planta baja del edificio de antes. Y algunos bajan hasta el sótano, de verdad. Entonces, para esto sirve el curso, para que podáis subir hasta el piso que queráis, si queréis y cuando queráis, cuando estéis preparados. No es para obligar a nadie a subir, no es para juzgar al que se queda abajo, sino es para que sepáis que si queréis, tenéis la opción de subir y que subir no implica de ningún modo tener que sacar a los hijos de la escuela, que son dos cosas independientes, ¿vale? Yo la primera vez que hice el curso me dio una sorpresa negativa, en ese momento tengo que decirlo que me dio un poco de miedo, y es que yo había estructurado todo el contenido del curso pensando precisamente en las familias que querían sacar a sus hijos de la escuela o directamente no llevarlos, o a las familias que ya habían empezado a educar en casa, pero que les faltaba dar el paso de este cambio de chip del que hablamos. La sorpresa fue que se apuntaron unas cuantas familias que ya de entrada me dijeron muy claramente que ellos no iban a desescolarizar a sus hijos, que seguirían yendo a la escuela, pero que les interesaba hacer este proceso de desescolarización interior. Y eso a mí me chocó, la verdad. También se apuntaron un par de profesores que venían con la esperanza de que este curso les sirviera para mejorar en su trabajo dentro del aula. Y bueno, incluso se apuntó una persona que no trabaja en nada relacionado con la educación y que no tiene hijos, que creo que está aquí esta tarde, así que después si quiere puede comentar su experiencia. Y claro, yo pensé, ¿yo qué puedo ofrecerles a esta gente? ¿A qué le puedo aportar yo con este curso de desescolarización a una persona que ya de entrada me deja claro que sus hijos van y seguirán yendo a la escuela? O a un profesor. O sea, si precisamente lo que yo iba a contar era cómo hacer, digamos, la transición entre la escuela y la educación en casa. Es decir, cómo evitar llevarte la escuela a casa. Qué hacer y qué no hacer, pero siempre pensando en los niños que no iban a la escuela. Entonces ahí, bueno, y a unos profesores mucho menos. Es decir, yo iba a trabajar con los principios del unschooling y eso es lo más alejado que existe de la escuela. Están en extremos opuestos prácticamente. Pero bueno, hice el curso y resultó que fue incluso más provechoso para los que escolarizaban y para los profesores que para los homeschoolers. Sorprendente, ¿no? A mí al menos sí que me sorprendió bastante. Pero después, que ha pasado mucha más gente por el curso, lo he visto muchas otras veces. Es como si el que saca a los niños de la escuela ya se viera empujado escaleras arriba, hacia el ático, digamos, por el mero hecho de haber salido del sistema. Es como que ya tienes el primer paso hecho. Pero el que no ha salido es el que necesita más ayuda para hacer este proceso. Desde luego se puede beneficiar y mucho. Entonces hoy vamos a ver algunas estrategias que sirven para todos, sea cual sea tu situación,
Cuando trates con niños, esto te va a servir para tener una mejor relación con ellos, para tener una buena relación con ellos. Hoy no va a dar tiempo, me habría gustado ver un poco las diferencias entre la desescolarización interior para cada grupo, para profesores, para padres que escolarizan y para padres que no escolarizan, pero como tenemos poco tiempo, pues me voy a centrar en lo que funciona para todos, para mejorar esta relación con los niños, sean los tuyos o no. Porque al final esta es la clave de todo, el tipo de relación que queremos tener con los niños y por qué. Pero esto es algo que la mayoría de la gente no se pregunta nunca. Es algo importantísimo que no nos paramos a pensar, o al menos no lo pensamos el tiempo suficiente como para llegar a una respuesta satisfactoria. Veamos esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Piénsalo. O a lo mejor no lo tienes que pensar porque la respuesta viene automáticamente a tu cabeza. Quiero que sea feliz. ¿Sí, verdad? No me atrevo a dar porcentajes, pero diría que casi el 100% de los padres a los que se hace esta pregunta dan la misma respuesta. Quiero que sea feliz. Y está bien, es muy loable, pero no es un objetivo válido que pueda ayudarnos a configurar la educación que vamos a darle y por tanto la relación que vamos a tener con ellos, porque al final es lo mismo. ¿Por qué digo que no es un objetivo válido? Seguramente que muchos de los que habíais pensado la respuesta es quiero que sea feliz, ahora estaréis un poco descolocados o decepcionados, pero lo voy a tratar de explicar. En primer lugar, porque no es específico. Porque ¿qué significa ser feliz? O sea, ¿quién determina qué es la felicidad? ¿Y si tu hijo es feliz jugando todo el día a videojuegos? ¿O comiendo solo hamburguesas y helados? ¿O si de mayor es feliz viajando, viviendo al límite, sin un trabajo fijo, ni un sueldo seguro? Y eso a nosotros nos parece una locura. Pero ¿y si eso es la felicidad para él? A muchos padres en los talleres se les cambia la cara cuando pongo este ejemplo. Les sugiero que imaginen un futuro en el que su hijo es feliz, completamente feliz, haciendo la carrera militar. Eso es mucho más difícil de aceptar. O hace unos años podría haber puesto el ejemplo de imagínate que tu hijo se casa con un hombre el día de mañana o tu hija se casa con una mujer. Hoy en día el ejemplo que me está funcionando es el de la carrera militar. Y esto es, después de haber dicho solo quiero que sea feliz, cuando le digo si a tu hijo lo que le hace feliz es la carrera militar, esto ya no lo pueden aceptar. ¿Por qué? Si no habíamos quedado que el objetivo era que fuera feliz, pues ya está, el ejército lo hace feliz. Si eso choca con tus valores, ese es el problema. Entonces deberías haber contado con ello cuando estableciste tu objetivo para su educación. No deberías haberlo limitado a algo tan amplio como que sea feliz. ¿Mm? Así que ser feliz no es un objetivo específico, pero además es algo que no depende de nosotros, precisamente porque el concepto de felicidad es subjetivo. No hay nada que nosotros podamos hacer para garantizar esa felicidad, ni en el presente ni en el futuro. Así que ahora viene la siguiente pregunta y después va a venir la tarea. Si no sabes a dónde quieres ir, ¿cómo pretendes llegar? Eso es lo mismo. Esto al final también es un camino y tenemos un objetivo al final, que es la educación de nuestros hijos. Pero ¿quién de nosotros se ha sentado realmente a meditar cuál es ese objetivo? La mayoría no. Veamos un ejemplo. Pongamos que yo pregunto, ¿qué quieres hacer este verano? Y tú me contestas, me quiero ir de vacaciones. Bien, ese es tu objetivo para el verano. Puede que lo consigas, pero desde luego no va a ser gracias al plan que hayas podido trazar con un objetivo tan genérico. Porque para trazar un plan tienes que concretar mucho más tu objetivo, todo lo que puedas. O sea, vale, te quieres ir de vacaciones, vale, como todo el mundo. Igual que todo el mundo quiere que sus hijos sean felices. Pero si eso fuera todo, todos podríamos educar a los niños de la misma manera, ¿no? Porque el objetivo es el mismo. Entonces,
Volviendo al ejemplo de las vacaciones, para lograr el objetivo lo tenemos que especificar. Y te pueden ayudar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿te quieres ir solo? ¿Con familiares? ¿Con amigos? ¿Te importaría irte con desconocidos en un viaje organizado? ¿Qué prefieres, mar o montaña? ¿O ciudad? ¿Quieres descansar? ¿Quieres hacer turismo cultural? ¿Te quieres ir de fiesta? ¿Te importa si el viaje es largo? ¿Te dan miedo los aviones o los barcos? ¿Prefieres ir en coche? ¿Quieres conocer otra cultura? ¿Te sientes más cómodo si te quedas en lo conocido? Y hay muchas otras preguntas posibles que nos ayudarían a concretar, pero ya solo con estas como ejemplo podríamos llegar a un objetivo bastante específico. Podría ser, por ejemplo, quiero ir de vacaciones a la playa con mi familia para descansar y no muy lejos de casa. Bien, esto es un objetivo concreto. Ahora podemos empezar a planificar y ponernos manos a la obra para conseguirlo. Así que vuelvo a retomar la pregunta de antes. ¿Qué quieres para tus hijos? No me sirve que me digas quiero que sea feliz, ¿vale? Los talleres normalmente ayudamos entre todos, sobre todo los presenciales, a que cada uno pueda especificar sus objetivos. La verdad es que la mayoría de la gente nunca se los ha planteado, no, la mayoría de la gente nunca ha ido más allá del quiero que sea feliz. Y por eso lo hacemos entre todos, porque a veces cuesta un poco. Una vez que tienes claro cuál es el objetivo, puedes descartar las herramientas educativas que no vayan a servirte y quedarte con las que sí. Y a veces pues tienes que ir probando y todos los días, cuando hagas algo, cuando digas algo, te puedes preguntar, ¿está esto en consonancia con el objetivo que me he marcado? Y si varias veces contestas que no, entonces tienes que replantearte o bien las estrategias que estás utilizando que no te sirven para llegar a tu objetivo, o bien el objetivo que te habías marcado, que tal vez no es el que en el fondo deseas. Porque a veces intelectualizamos, hacemos todo el trabajo con la mente y no está en consonancia con lo que de verdad queremos. Y eso no es malo, ojo, quiero dejar muy claro que es bueno irse replanteando los objetivos, es muy, muy bueno. Imagina que nadie se replanteara los objetivos en toda su vida, que siempre nos quedáramos con la primera opción. Entonces el mundo estaría lleno de astronautas y bomberos, ¿no? Porque eso es lo que la mayoría de los niños quieren ser cuando son pequeños. Pero ¿qué pasa? Que a medida que van creciendo, van replanteándose los objetivos y los van cambiando, por suerte. Así que la segunda tarea es esta, establecer los objetivos. Sobre todo, sin prisa. Hay que meditarlo bien, hay que hablarlo con la pareja si sois una pareja y ni se os ocurra poneros un plazo para conseguirlo. Esto no es una carrera, no hay límite de tiempo. Tampoco vamos a esperar a que los hijos crezcan demasiado, pero bueno, que no es una cosa que se tenga que conseguir en una tarde ni en una sentada. Hay que pensarlo, que ir viendo qué es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha, porque muchas veces nuestras acciones delatan nuestro objetivo real, incluso cuando no somos conscientes de tener ese objetivo. Pero cuando te vas fijando en qué es lo que has estado haciendo, cómo has estado actuando y estás de acuerdo con eso, esas acciones tuyas te pueden revelar cuál es realmente tu objetivo. Va muy bien hacerlo, al menos con la pareja, y si puede ser en grupo, mucho mejor, por aquello de la lluvia de ideas y de estimularse unos a otros. Volviendo al tema del quiero que sea feliz, que es insuficiente, hay un ejemplo de Sandra Dodd que me gusta mucho para este tema, que ella dice, cada vez que haces llorar a tu hijo por un plato de lentejas, estás priorizando alguna otra cosa por encima de su felicidad, porque cuando el niño llora está claro que no es feliz. Así que no digas que tu objetivo prioritario es su felicidad. La felicidad, en todo caso, será una consecuencia de otras cosas, de haberle dado ciertas herramientas y ciertos valores, pero la felicidad no es el objetivo, es solo el efecto colateral. Muy deseable, cierto, pero es el efecto colateral. El objetivo ha de ser otro. La tercera tarea, ya se os están acumulando los deberes, ahora que ya sabemos cuál es el objetivo, es buscar un mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es alguien que ya está haciendo aquello que tú quieres hacer y te puede ayudar a conseguirlo. En este caso es alguien que ya está plenamente desescolarizado o que está mucho más desescolarizado que tú mismo. Es alguien cuyos pasos tú quieres seguir.
Puede ser una persona que conozcas y con quien puedas hablar y preguntarle, o puede ser alguien a quien no conozcas, pero que sepas que está en este proceso o que ya lo ha culminado, alguien a quien admiras, incluso puede ser alguien que ya no vive. Y pueden ser más de una persona, no tiene por qué ser solo una. Siempre alguien con quien te sientas en armonía, alguien a quien quieras imitar, alguien con quien te identifiques en cierta forma. Tienes que procurar conocerle bien y sobre todo si no tienes acceso a esa persona, es decir, que si no vas a poder consultarle tus dudas personalmente, es mejor que lo conozcas bien para poder deducir qué haría o qué diría ante cada situación, que si no lo conoces muy bien no vas a poder hacerlo. Y entonces, si lo conoces muy bien, luego puedes usar esta técnica, que es cuando tengas una duda o no sepas cómo actuar, pregúntate, ¿qué haría esa persona si estuviera en mi lugar? Y entonces actúas como si fueras esa persona o como si ya hubieras llegado al nivel de esa persona. La técnica del como si, supongo que muchos la conocéis, es muy habitual en el ámbito del desarrollo personal y al final el proceso de desescolarización interior no es más que un proceso de desarrollo personal en un ámbito concreto de la vida. Yo cuando me desescolarizaba usé a Sandra Dodd para hacer esto. Cuando no sabía qué hacer o qué decir, paraba un momento y pensaba, ¿qué haría Sandra ante esta situación? Y luego lo hacía. No sé si siempre acertaba con mis conjeturas de qué haría o diría ella, pero en general yo estoy satisfecha con el resultado. Y a veces si tenía dudas, pues acudía a su libro y como allí hay mucho material, pues de ahí sacaba la respuesta. Si elegís a una persona a la que conocéis personalmente, siempre le podéis preguntar abiertamente y posiblemente tendréis muchas ocasiones de verla, digamos, en acción y eso os va a permitir imitarla. ¿Qué sucede? Que al principio esto resulta un poco forzado porque en realidad estás actuando como si fueras otra persona, ¿no? Precisamente va de esto, de como si fuera otra persona. No es algo que se sienta natural, pero poco a poco lo vas integrando lo que esa persona te aporta con tu propia forma de ver las cosas, hasta que, como se suele decir, encuentras tu propia voz, ¿no? Encuentras tu forma de hacerlo. Bien, vamos con otra tarea. Ya hemos establecido el objetivo, sabemos quién o quiénes pueden ser nuestros mentores y ya estamos preparados para subir los primeros peldaños de ese edificio metafórico que veíamos al principio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que haremos será cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando cambias el lenguaje, cambias tu estructura mental, tu proceso de pensamiento. Y eso es precisamente lo que queremos conseguir, pensar de otra manera. Así que vamos a hacer dos cosas para cambiar el lenguaje. Una es eliminar todo el lenguaje escolar de nuestro vocabulario. Fuera, se acabó. No gradualmente, de golpe. Vamos a dejar de hablar de asignaturas, de deberes, de exámenes, de calificaciones y todo eso que prácticamente solo existe dentro de la escuela, ¿vale? Obviamente habrá momentos y situaciones en que no puedas evitar estas palabras. Por ejemplo, para los que sois profesores o para los que tenéis niños escolarizados, pues si los tenéis que mandar a hacer deberes, tenéis que decirlo así, ¿no? De los deberes de matemáticas. Bueno, o no, a lo mejor sois lo suficientemente creativos como para encontrar otra forma de decirlo y que los niños os entiendan. Y entonces me lo contáis, por favor, y lo incluimos en el próximo curso. Pero para todo lo demás, fuera de estas situaciones, está prohibido usar esas palabras, ¿vale? Os pongo un ejemplo. El otro día mi hijo le pidió a su padre que recitara los nombres de todos los personajes de un videojuego que salían en una camiseta que llevaba puesta. Y cuando acabó, le dijo, ¿qué nota me pones? Y el niño dijo, muy tranquilamente, es que no sé cómo va eso de las notas. ¡Ey! Pues eso es una persona altamente desescolarizada. Este es el punto al que queremos llegar. A poder decir a una persona cómo consideramos que ha hecho algo sin quedar encasillados en la escala del 0 al 10, que es el sistema de notas que tenemos en España. Porque además, esto nos obliga a argumentar nuestra respuesta. O sea, lo fácil es decir, te pongo un 8 o te pongo un 3 y dejar que esa persona interprete el resultado, la nota que le hemos puesto, que a lo mejor no coincide con nuestra interpretación.
A lo mejor no queremos decir lo mismo. Así que es mucho mejor argumentar y dar una explicación de cómo creemos que ha sido el desempeño y de qué factores hemos tenido en cuenta. Esto por lo que se refiere a las notas, es un ejemplo. Pero podríamos hacer un seminario sobre cada uno de los conceptos de la escuela y de cada una de estas palabras y cómo cambiarlas o eliminarlas. Por ejemplo, las asignaturas, que están muy bien cuando vas a especializarte en algo, pero hasta que llegas a ese punto es mucho mejor ver el conocimiento como un todo, porque así es en el mundo y encuentras fácilmente las relaciones entre unos temas y otros. Eso también suele ser un efecto de la escolarización. Sabes que te estás desescolarizando cuando dejas de encasillar cada tema en una asignatura y empiezas a relacionarlo todo. Es una de las partes de este proceso. Bueno, dentro del cambio de lenguaje, además de eliminar el vocabulario escolar, que va asociado a un sistema de creencias, a una forma de pensar que ya no queremos que sea la nuestra, vamos a tratar de hablar siempre en positivo. Este es un ejercicio que hago en mis talleres y tengo un vídeo también en mi canal de YouTube donde lo explico. Yo digo, siempre que tu hijo te pida algo, di que sí. Y la gente cuando es presencial me mira asustada, como si acabara de decir la barbaridad más grande del mundo. Pero es que decir que sí no es darlo todo indiscriminadamente. Ojo, vamos a matizar esto y mucho. Es para que nos demos cuenta de la cantidad de veces que les decimos no a los niños, de cómo muchas de esas veces el no podría haberse evitado. Porque además muchas veces ese no al final en la práctica es un sí, con lo cual es peor. Que recibir siempre o muchas veces un no tiene consecuencias importantes en la vida del niño. No da tiempo a entrar en detalle en el tema, pero sí que os invito a que a partir de ahora intentéis buscar siempre una respuesta positiva. En el vídeo que tengo en YouTube lo que explico es una técnica que me parece que era de Joyce Federer, pero no estoy segura, que es, imagina que tienes una cajita y dentro están todos los nos que le puedes dar a tu hijo en toda la vida. Cuando sabes que esos nos es una cantidad limitada, vas a usarlos con mucha más precaución. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, si estás haciendo algo en casa y el niño te pide que bajes al parque a jugar, no le digas ahora no puedo. Más bien dile, sí, en cuanto acabe esto, vamos. Porque muchas veces le decimos ahora no puedo, pero al final acabamos yendo. Entonces, eso es un mensaje un poco contradictorio para el niño, que sí ha ido, pero primero se ha llevado el no. Entonces le decimos sí, en cuanto acabe esto, vamos, ya es una forma positiva de contestar. Es muy bueno hacer el ejercicio mental de tratar de buscar respuestas positivas para todo tipo de preguntas y de situaciones. Es como hacer un entrenamiento para que cuando nos pase de verdad nos salga el sí de forma más natural, ¿vale? Si primero hemos practicado un poco a nivel mental pensando en ejemplos y cómo contestaríamos. Se trata solo de eso, de pensar en cosas que los niños podrían pedirnos. Y muy importante, pensar cuál sería nuestro motivo para decir que no. Por ejemplo, si nos pide que le compremos un juguete bélico, a lo mejor varios de nosotros querríamos decir que no, pero no todos tendríamos los mismos motivos. Para unos el motivo podría ser de tipo ético, no quiero que juegue con ese tipo de cosas. Para otros podría ser económico, no tengo dinero o no quiero gastar tanto dinero en esto. Para otros podría ser a lo mejor porque ya tiene muchos y consideramos que es suficiente. Cada uno puede tener su motivo. Por tanto, el motivo que tendríamos para decir que no es importante. ¿Por qué? Porque determina la forma en que puedes convertir el no en un sí. O sea, la respuesta en positivo a esa petición de un juguete bélico, por ejemplo, no será la misma para cada uno de los tres ejemplos que hemos puesto. ¿Por qué? Porque las motivaciones de los padres no son las mismas. El primero, por ejemplo, podría decir, es muy chula esta espada, pero veamos si hay otro juguete que también te guste. Porque su motivación es una, pero el segundo, que tiene una motivación diferente, podría decir, a mí también me gusta esa espada, vamos a pensar cómo podemos conseguir el dinero para comprarla. Ya no estás diciendo que no tampoco, pero tu respuesta positiva no es igual que la del primer ejemplo, porque tu motivación no es la misma. Y el tercero, que tiene una motivación diferente, podría decir, por ejemplo,
No sé si cabrán todas estas cosas en tu habitación. ¿Por qué no vemos qué tenemos y cómo podemos ordenarlo mejor y así decidimos qué hacer? No es que esas sean la respuesta correcta en cada caso, hay muchas otras. Esto es como un ejercicio de pensamiento lateral y cada uno, según sus motivaciones y según sus principios, va a encontrar una respuesta u otra. Pongo los ejemplos para empezar a poner en marcha la maquinaria, pero luego os dejo a vosotros que penséis en otras situaciones, en otras motivaciones y en otras respuestas en positivo. Una forma, digamos, estándar para responder en positivo y que o más bien para no responder en negativo y que nunca falla es la de dar opciones. ¿Por qué? Porque dar opciones es una forma de no decir ni que no ni que sí. Pero sobre todo lo más importante es que no estamos diciendo que no, ¿vale? Pongo el énfasis ahí siempre. Es una forma de poner en manos del niño la posibilidad de elegir y por tanto le hacemos reflexionar también sobre lo que está pidiendo. Por ejemplo, las decisiones de mi hijo sobre los juguetes que compraba cambiaron mucho cuando dejé de comprárselos yo porque él ya tenía su propio dinero y se tenía que hacer cargo de eso. Entonces ahí se veía la necesidad de reflexionar si realmente le interesaba o le convenía hacer cada compra, porque él tenía opciones, tenía opción de comprar esto o comprar lo otro, o comprarlo en esta tienda, comprarlo en otra tienda o no comprarlo. Entonces tenía opciones y tenía que reflexionar y tomar una decisión. A lo mejor comprar ese juguete en ese momento significaba no poder ir al cine la semana siguiente, tenía que valorar las opciones y qué le interesaba más. Pero ojo, que aquí hay un peligro. Las opciones siempre tienen que ser acordes a la madurez y al carácter del niño, porque si le damos demasiadas opciones a un niño que no está preparado para gestionarlas, le podemos provocar un bloqueo y una angustia innecesarias. Es decir, no se trata de que pueda elegir entre todas las opciones del mundo, sino a lo mejor de darle 2 o 3 y de pedirle que aporte también las que se le ocurran a él, o sea, hacer una lluvia de ideas conjunta, por ejemplo, y ver qué alternativas se nos ocurren entre todos. Pero no es elegir entre todas las opciones del mundo, porque eso bloquea hasta los adultos. Hay estudios hechos sobre este tema. Hay un estudio que se hizo con unas tiendas en las que vendían mermelada y entonces se demostró que en la tienda que tenía más variedades vendía menos que la que tenía menos variedades. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil elegir entre 3 o 4 opciones que entre 30 o 40. Pero bueno, ese sería otro tema. No me puedo extender en esto porque también daría para otra charla completa, pero sí recordar que esto es importante, que no penséis que el niño que puede elegir siempre se va a decantar por la peor opción. Esto, que muchas veces creemos esto, que es que si le dejo elegir, elegirá lo peor, ¿no? Esto puede que pase las primeras veces, se ve mucho, por ejemplo, con la comida. Un niño que ha tenido muy limitada y controlada la comida que podía tomar y que de repente, porque a lo mejor los padres han cambiado su filosofía, se le da la libertad de elegir, muy probablemente tenderá a comer todo aquello que hasta entonces tenía prohibido. Es como si el niño de repente se sintiera liberado y tuviera que recuperar el tiempo perdido o que aprovechar el momento por si sus padres vuelven a cambiar de opinión y le vuelven a restringir la comida. Lo mismo pasa con la tele y con la tecnología en general, por ejemplo. Este es uno de los temas que me habéis planteado en los emails, el de dejar que los niños elijan o, como muchos dicen, dejar que hagan lo que quieran, que muchas veces es sinónimo de dejar que no hagan nada. Y bueno, lo de dejar que no hagan nada no, pero lo de dejar que hagan lo que quieran puede sonar muy bonito, pero ¿qué pasa cuando lo que el niño elige no coincide con lo que nosotros consideramos que es mejor para ellos? Pues muy sencillo, vuelvo a lo de antes, pregúntate, ¿cuál es tu objetivo? Recuerda eso, ¿cuál es tu objetivo? En función de eso, podrás decidir si le dejas que haga lo que quiera o no. Y pongo haga lo que quiera entre comillas, porque darles libertad no significa, o darles opciones no significa necesariamente dejar que hagan exactamente lo que quieran. Entonces, ¿cómo encontramos el límite? Pues así, primero, convivimos varias personas en la casa, ¿no? Entonces, solo por eso ya no es posible que todos hagan todo el tiempo lo que quieran y nada más, porque la convivencia obliga a algunas cosas e impide otras. Pero es fundamental
deshacernos del sistema de normas que pudiéramos tener establecido, que muy probablemente era uno de esos patrones aprendidos que repetimos sin cuestionar, y cambiarlo por un sistema de principios. Muchas veces las normas que ponemos los adultos son completamente arbitrarias y otras veces, aunque no sean arbitrarias, no tienen sentido para el niño. Entonces, si lo que tenemos son principios que ellos puedan comprender, de esos principios se van a derivar las normas de comportamiento. Por ejemplo, si un principio importante en tu familia es el respeto por los demás, se derivará la norma, y también digo norma entre comillas porque no sé si es la palabra más adecuada, pero digamos que de ese principio del respeto mutuo vamos a poder deducir que yo no puedo tocar la trompeta cuando tú estás durmiendo, porque sería una falta de respeto hacia tu necesidad de descanso, ¿cierto? Entonces, este sistema lleva algo más de trabajo al principio, claro, porque es mucho más cómodo poner normas porque sí, hacer que todas las cumplan, pero el sistema de principios requiere meditar, conversar, llegar a acuerdos y, por supuesto, se tiene que revisar de forma continua, permanentemente tiene que estar en revisión, viendo qué funciona y qué no funciona y si hay que cambiar algo. Pero al final el esfuerzo merece la pena, sobre todo por eso, porque consigues que el niño comprenda de dónde salen las normas, comprenda por qué puede hacer algo o no puede hacer algo, que todo tiene un motivo. En segundo lugar, es muy importante conocer a cada niño. Parece de perogrullo, pero no es tan simple. Sobre esto hay una actividad bastante larga que hacemos en los talleres, que normalmente la empezamos en los talleres, pero se la llevan cada uno para hacerla por su cuenta porque realmente requiere tiempo. Yo sugiero mínimo una semana para esta actividad, mejor si son dos, una para los padres y otra para cada hijo. Pero bueno, no puedo explicarla todo, pero la menciono por si queréis buscar una forma de hacer algo parecido. Porque digo que es importante conocer a cada niño, es importante conocer cómo es y cómo es su sistema de aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma manera. Porque a veces los niños, cuando tienen opción de elegir, toman decisiones que nosotros no entendemos, pero que para ellos sí tienen todo el sentido del mundo. Entonces, me vais a permitir que vuelva a poner a mi hijo de ejemplo, aunque a él no le gusta, pero que me perdone. Él es un niño que va como por fases, digamos. Claro, yo esto al principio no lo sabía, tuve que descubrirlo a base de observarle y de dejarle hacer y de analizar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces él no puede hacer un poquito de cada cosa cada día, él tiene que meterse hasta el fondo. Entonces hubo una época cuando tenía que unos 6 años que veía la tele muchas horas al día, muchas, que es una de las cosas que más preocupan a los padres. Entonces yo se lo podría haber limitado, pero yo ya sabía en ese momento que él hace las cosas intensamente y que algo estaba pasando con él, algo bueno, digo. Después de varios meses, ¿qué hizo? Compró una libreta porque quería escribir guiones, porque había descubierto algunos patrones que siempre se repetían en las series y en las películas. Así que de repente dije, eso es lo que estaba haciendo. Había estado analizando, no sé si de forma consciente o no, probablemente no, cómo se desarrollan las historias que se cuentan en la tele. Y después quise hacer lo mismo y dejó de ver la tele. La suerte, digamos, es que yo en ese caso concreto pude ver ese resultado. Pero como el aprendizaje va por dentro, muchas veces no lo vemos. Y eso es lo que nos angustia, lo que nos desespera, que estamos acostumbrados a saber en cada momento para qué se hace cada actividad. Esto es muy escolar, todo tiene que tener un objetivo didáctico y si no lo tiene se está perdiendo el tiempo. Y muchas veces en realidad el tiempo perdido es el mejor aprovechado. Con ese ejemplo no quiero decir que todos los niños que pasan muchas horas viendo la tele estén bien, ¿vale? Hay que conocer al niño y al caso concreto. Pero sí digo que es importante conocer cómo es cada niño para saber por qué hace las elecciones que hace, por qué toma las decisiones que toma. Y sobre todo, hacer el esfuerzo de establecer ese sistema de principios en vez de normas que decía antes. Cuando se habla de unschooling, se cae en un error muchas veces, que es pensar que eso consiste en dar libertad total a los niños, en libertinaje más bien. Y eso no es así. No debería ser así.
Porque tu libertad nunca puede implicar, me da igual si eres el adulto que si eres el niño, pero tu libertad nunca puede implicar una violación de los principios de la familia y de la libertad de los demás. Por ejemplo, un niño que se ha comprometido a asistir a una actividad con otros homeschoolers y se le espera. Y a lo mejor incluso el precio de la actividad depende de cuántos vayan. Y en el último momento el niño decide que no quiere ir. ¿Y sus padres qué hacen? Se lo permiten. ¿Por qué? Porque como somos homeschoolers, porque como el niño es libre, él decide. Y ese es el error. Primero, creer que la libertad no tiene límites. Y segundo, en este caso concreto, tu libertad la habías ejercido cuando decidiste si te apuntabas o no a esa actividad. Después ya no tienes libertad para decidir no ir. Después lo que tienes es responsabilidad y compromiso. Ese es un error muy común cuando se habla de unschooling, pero también daría para otra conferencia entera, así que lo dejo aquí apuntado por si queréis meditar o investigar más sobre este tema, ¿vale? Y luego, enlazando con lo que decía antes, si recordamos el principio de la desescolarización que decía, el aprendizaje está en todas partes. Esto es exactamente lo que tratamos de aprender y lo que tratamos de integrar en nuestra vida con el proceso de desescolarización interior. No tiene más. Es muy simple, pero es muy complicado a la vez, ¿vale? No se trata solo de entender a nivel intelectual que el aprendizaje sucede siempre y en todo lugar, sino de verlo y aceptarlo en nuestra vida diaria. Esto es muy difícil, por lo que decía, porque a veces no se ve en el momento, a veces no lo llegamos a ver nunca. O a veces sucede lo contrario, que vemos el resultado pero no sabemos cómo ha sido el proceso. Esto me ha pasado, por ejemplo, con el inglés de mi hijo, que no tengo ni idea de cómo lo ha aprendido, pero lo ha aprendido. Y claro, nuestras mentes escolarizadas se rebelan contra esto porque necesitamos tenerlo todo controlado. Una mente escolarizada tiene unos objetivos y cada actividad tiene que ser didáctica y tenemos que saber para qué la hacemos y cuál es el proceso que está pasando en el interior del niño, que a veces tampoco es el que creemos al final. Y deshacernos de eso cuesta mucho porque da como vértigo, ¿no? Nos estamos tirando a la piscina y no sabemos si hay agua. Con esto llego a la quinta tarea que os quiero proponer. Todas estas son tareas que hacemos siempre en los talleres. Claro, cuando las hacemos entre varios, pues va muy bien, ¿no? Porque todos aportan. Pero yo las lanzo para que, si queréis, las hagáis por vuestra cuenta. Esta es hacer una lista de todas las cosas que has aprendido fuera de la escuela o a pesar de la escuela. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy simple. Las cosas que has aprendido fuera de la escuela son aquellas que sabes, que te resultan útiles y que no te enseñaron en la escuela. ¿Mm? Por ejemplo, cocinar o primeros auxilios. ¿Por qué? Porque la escuela no se ocupaba de enseñar este tipo de cosas. Y luego, las cosas que has aprendido a pesar de la escuela son aquellas que sabes, que se supone que sí te las enseñaron en la escuela, pero que en realidad si las sabes es porque las aprendiste fuera. Un ejemplo típico es el inglés, que en teoría nos lo enseñan en la escuela, pero la mayoría no lo hemos aprendido hasta que no lo hemos necesitado por trabajo o hasta que hemos viajado, por ejemplo. Otros son las matemáticas, que para muchos cuando estamos en la escuela no tienen ningún sentido, pero después como nos vamos encontrando con ellas en el día a día, las acabamos aprendiendo mucho mejor que cuando era solo para aprobar un examen y pasar de curso. Hacer esta lista sirve para que nos demos cuenta de que para aprender las cosas útiles de la vida no hace falta ir a la escuela, ¿vale? Hay una segunda parte en este ejercicio, que sería un ejercicio de traducción, de traducir las actividades cotidianas al lenguaje escolar. Una de las características de las personas escolarizadas es que interiormente, quiero decir, siempre distinguir esto, es que relacionan el aprendizaje con todo aquello y solo con aquello que está en el currículum oficial. Así que, como partimos de la base de que estamos escolarizados, vamos a asumir eso y vamos a hacer la traducción. Vamos a intentar meter cada actividad cotidiana, por poco didáctica que parezca,
dentro del currículum. Lo vamos a decir en lenguaje escolar. Es decir, si por ejemplo hago un bizcocho de chocolate con mis hijos, ¿qué cosas estoy aprendiendo o estamos aprendiendo y cómo se llaman esas cosas en el lenguaje de la administración educativa? Creo que os toméis un tiempo para responder esta pregunta porque las cosas más obvias nos vienen enseguida a la cabeza, ¿no? Si estamos haciendo un bizcocho, pues practicamos la lectura porque tenemos que leer y entender una receta, aprendemos matemáticas porque tenemos que calcular la cantidad que necesitamos de cada ingrediente, hacemos química porque cuando horneamos el pastel cambia de textura, de temperatura, etcétera. Esto sería lo más básico, es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Pero hay mucho más. Entonces yo os voy a dar solo un par de pistas porque quiero que terminéis el ejercicio por vosotros mismos, ¿vale? Que si os lo digo yo todo no sirve esto de nada. Entonces, ¿qué más aprendemos? Pues siempre una de las cosas que más hacemos en el unschooling es conversar. Conversamos con nuestros hijos. O sea, en vez de darles lecciones, hablamos con ellos como hablaríamos con un amigo. Entonces, haciendo un bizcocho pueden salir muchas conversaciones muy interesantes. Podemos hablar, por ejemplo, de salud y nutrición, de cómo hay gente que no puede comer gluten o no puede comer azúcar, qué es lo que eso implica, por qué pasa. O podemos hablar de culturas, de lo que se come y se aprecia en diferentes lugares del mundo. O podemos investigar y hacer un poco de historia, por ejemplo, de dónde surge la costumbre de celebrar los cumpleaños comiendo tartas. Y así una larga lista de aprendizajes con algo tan básico, tan cotidiano y aparentemente tan poco didáctico como hacer un bizcocho con los hijos. Lo mismo serviría si te digo hacer la colada, hacer la compra o ir a la playa a volar una cometa. Os dejo esto como tarea, descubrir qué se aprende y traducirlo al lenguaje escolar, o sea, qué cosa de cada asignatura estaríamos aprendiendo en cada momento. Es un ejercicio muy interesante y muy revelador que también cuando lo haces te das cuenta también de en qué punto estás en tu proceso de desescolarización o cuál es tu grado de escolarización. Me habría gustado entrar un poco en las técnicas de desescolarización específicas para homeschoolers, escolarizados y profesores, porque algunas son diferentes, pero no vamos a tener tiempo, así que me referiré a algunas cuestiones generales que son aplicables a todos, igual que todas estas tareas que os dejo son para todos. Creo que esta frase de Anastasia resume perfectamente el proceso de desescolarización interior, porque una cosa es conocer la verdad, en este caso sería conocer la desescolarización, comprenderla a nivel intelectual, pero otra muy distinta es vivirla y sentirla. Creo que por eso los dos ejercicios que más le cuestan a los alumnos que hacen el curso son el de determinar el objetivo, porque eso es realmente lo que hace tambalearse todos los cimientos de tu sistema de creencias, y otro que hoy no hemos visto que está relacionado con los miedos, porque también es algo como muy íntimo, ¿no? Y entonces eso cuesta. Hay gente que hace el curso de 3 meses y pasa los 3 meses y me dice, todavía no he conseguido lo de los miedos. Entonces, algunos ejercicios sí que los hacen muy bien, como por ejemplo lo de conocer a los hijos, que al final no es más que hay un cuestionario y tienes que observar a los niños durante una semana. Yo recomiendo hacerlo primero contigo mismo y después con cada niño y ir contestando esas preguntas. O lo de traducir las actividades cotidianas al lenguaje escolar, porque eso no deja de ser también un ejercicio intelectual, al menos las primeras veces, y esa es la parte fácil, lo que decía al principio, el primer paso es el cambio a nivel mental, lo difícil es lo otro. Entonces, la pregunta que me hacen es esta, es ¿cómo voy a saber cuándo me he desescolarizado o si estoy en el buen camino? Y la respuesta es extremadamente simple. Cuando empieces a ver las cosas de un modo diferente a como las veías antes y a como las ve la mayoría de la gente, cuando veas algo que nunca antes habías visto, pero que sepas instantáneamente que siempre estuvo ahí, cuando lo que los unschoolers hacen deje de sorprenderte y lo que te sorprenda sea lo demás, lo que antes tú creías, entonces estarás ahí, llegando al ático. Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
Pues yo tengo muchas técnicas que comparten los cursos, pero todo se resume en esto. En vez de centrarte en tu desescolarización, céntrate en tu escolarización, que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que está aquí y ahora, tu escolarización, tu grado de escolarización interior. Como estás escolarizado, lo único que tienes que hacer es estar atento para detectar cualquier detalle, un hecho, una palabra, un pensamiento, que delate ese estado de escolarización interior. En el ejemplo del edificio que comentaba al principio, sería cuando te des cuenta de que la contaminación está entrando por tu ventana, de que no tienes vistas y seas consciente de eso, haz algo, actúa para subir algunos peldaños. El primer paso es observar y darse cuenta. Y lo que podemos observar es nuestro grado de escolarización, porque es como estamos ahora. El segundo es moverse. Y hay que mirar a la vez un poco hacia arriba, hacia donde queremos llegar, y ver y escuchar a los que ahí viven y lo que cuentan sobre cómo se vive desde el ático, ¿no? Pero bajando un poco a la tierra, porque a veces el ejemplo este del edificio es un poco abstracto para algunas personas, quiero dejar un mensaje muy simple. Tanto si eres homeschooler, como si tus hijos van a la escuela, como si eres profesor, no trates de cambiar el sistema. No trates de cambiar el sistema. Y tampoco te quedes esperando a que venga un ministro a cambiarlo. Haz lo que esté en tu mano hoy, porque tus hijos y tus alumnos no pueden esperar 10 o 20 años a que alguien les cambie el sistema. Necesitan una buena educación hoy. Y a veces podemos hacer mucho más por ellos de lo que creemos. Con el proceso de desescolarización interior, lo que logramos es integrar a nuestra vida estos dos principios de que el aprendizaje está en todas partes y es inevitable. Y cuando esto de verdad lo tienes asumido, por fin puedes dirigir tus energías a lo que de verdad merece la pena, que son los niños y la relación que tengas con ellos. Entonces, resumiendo, recordad que tenéis 5 tareas para hacer, que si queréis después me escribís y me las contáis, porque así es como yo voy mejorando y ampliando el curso, que es, primera, calcular el tiempo que necesitas para desescolarizarte, 1 mes por cada año de escolarización. Establecer tu objetivo. Hazte muchas preguntas y no tengas prisa para establecer los objetivos. Busca un mentor, en persona o virtual, o vivo o no vivo. Cambia tu lenguaje, que recordamos que tenía 2 partes. Una era la de hablar siempre en positivo y otra era la de eliminar el lenguaje, el vocabulario escolar. Y por último, hacer la lista de lo que aprendiste fuera de la escuela, que también tiene una segunda parte que es tratar de descubrir siempre qué estamos aprendiendo cuando hacemos cualquier actividad. Eso también es bueno hacerlo primero como ejercicio mental, pero luego poco a poco veréis que a medida que vais haciendo las cosas ya os sale de una forma natural. Estos son, resumiendo mucho, porque pensar que el curso original de la desescolarización interior dura 3 meses y esto lo estoy resumiendo todo en apenas 1 hora, pero estos son los primeros pasos para comenzar a subir al ático ese famoso. Insisto, independientemente de que tus hijos vayan a la escuela o no. Si os interesa, en mi blog, en blog.desescolarizacioninterior.com, hay 2 artículos que son uno específico para familias que escolarizan, que lo tengo que ampliar y mucho, pero bueno, ahí está la base, y otro específico para profesores, ¿vale? Porque hoy no tenemos tiempo de entrar en eso. Entonces, para ir terminando, no olvidéis que las ataduras mentales son más fuertes que las físicas y la escolarización interior no es más que una atadura mental y puedes acabar con ella si quieres, solo si quieres. Así que bueno, esta es mi presentación, es el resumen difícil de resumir todo lo que contiene la desescolarización interior. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención.